Wendy Halstead abrió la puerta del horno y, agarrando la bandeja con un agarrador, roció cuidadosamente el pavo con la grasa derretida, asegurándose de que la carne no se secara. El reloj marcaba las 4 de la tarde. Quedaban unos 90 minutos para que llegaran sus padres y ella lo revisaba todo por tercera vez. El pastel de peras y queso azul estaba sobre el alféizar de la ventana, una receta especial que siempre había encantado a su padre. La ensalada estaba preparada pero sin aliñar. Eso lo haría en el último momento. El puré de patatas con romero se cocía a fuego lento en la olla eléctrica. Wendy se secó las manos en el delantal y se apoyó un momento en la encimera. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño desordenado, ya empezaba a deshacerse y en la frente le brotaban gotas de sudor. La casa estaba caliente por el horno, pero no se atrevía a abrir la ventana. Dylan siempre se quejaba de las corrientes de aire. Fuera lloviznaba. Las gotas formaban senderos sinuosos en el cristal. El tiempo típico de Baltimore en noviembre. Wendy miró el cielo gris y pensó en cuánto tiempo hacía que no veía a sus padres. 8 meses. Demasiado tiempo. La última vez fue en el cumpleaños de su madre, en marzo, y solo estuvieron un par de horas. ¿Aún no está listo? La voz de Dylan la devolvió a la realidad. Estaba de pie en la puerta de la cocina, mirando el rostro sonrojado de su esposa con irritación apenas disimulada. Tus padres llegarán en 1 hora. Todo va según lo previsto, respondió Wendy, tratando de que su voz sonara tranquila y segura. El pavo estará listo justo cuando lleguen. Espero que esta vez no esté seco como la última vez. Dylan entró en la cocina, abrió la nevera y sacó una lata de cerveza. Y procura no salar demasiado las patatas. Wendy no respondió, solo asintió con la cabeza. No quería empezar una discusión, no hoy. Hoy tenía que ser un buen día. Llegarían sus padres, cenarían juntos, sería agradable y tranquilo. Eso era lo que había planeado. Eso era lo que esperaba. Dylan, sin esperar respuesta, salió de la cocina. Ella oyó cómo encendía la televisión en el salón. Había empezado algún programa deportivo. Wendy se miró en el cristal de la ventana. Tenía 35 años, pero a veces le parecía que aparentaba 45. Ya le habían salido finas arrugas en el contorno de los ojos y entre las cejas se le había formado un pliegue permanente de preocupación. Hace 12 años, todo era diferente. Dylan Halstead era el hombre más encantador que había conocido jamás. Entonces trabajaba como vendedor en la misma tienda de bricolaje en la que ahora era gerente. Wendy entró a comprar pintura para su primer piso y salió con su número de teléfono y una cita. Recordaba su sonrisa, sincera y abierta. Recordaba cómo escuchaba sus historias sobre el trabajo en el centro de atención telefónica, como si fueran las más interesantes del mundo. Cómo le llevaba el café a la cama por las mañanas. Cómo le decía que sus ojos le recordaban al mar, aunque ella nunca había considerado que sus ojos grisáceos fueran especialmente llamativos. Los primeros signos aparecieron después de la boda. Pequeños comentarios sobre su ropa. ¿De verdad te vas a poner eso? ¿No es demasiado llamativo para ti? Luego, sobre sus amigos, creo que Lauren te influye mal. No entiendo de qué podéis hablar tanto con Jessica. Sobre su trabajo. El centro de llamadas es algo temporal, ¿verdad? Nadie quiere dedicarse a eso toda la vida. Cuando nació Bridget, la situación empeoró. Wendy se tomó 6 semanas de baja y luego volvió al trabajo porque necesitaban dinero. Dylan empezó a criticar cómo criaba a su hija. La dejas caprichosa. No debería hablarte así. Si estuvieras más en casa, se portaría mejor. Wendy suspiró y volvió a la cocina. Sacó del frigorífico unas verduras crudas para picar y empezó a cortarlas en rodajas finas. El cuchillo se deslizaba suavemente sobre la tabla de cortar. Recordaba el momento en que se dio cuenta por primera vez de que algo no iba bien. Bridget tenía 3 años y estaban en una barbacoa en casa de los vecinos. Dylan,
Después de tomarse un par de cervezas, empezó a contar en voz alta cómo Wendy le había quemado su camisa favorita mientras la planchaba. La historia era exagerada y contada como si fuera graciosa, pero había algo humillante en ella. Y mientras todos se reían, ella notó algo frío y cruel en los ojos de Dylan, como si disfrutara de su vergüenza. Desde entonces las historias de este tipo se hicieron cada vez más frecuentes. El sonido de unos pasos en la escalera la sacó de sus recuerdos. Bridget, una copia de su madre con 12 años, con el mismo pelo castaño oscuro y los mismos ojos grises, entró en la cocina. ¿Llegan pronto los abuelos?, preguntó la niña, sentándose en una silla alta junto a la encimera. Dentro de 1 hora, cariño, respondió Wendy, sonriendo a su hija. ¿Quieres ayudarme a poner la mesa? Bridget asintió y se bajó de la silla. Papá dijo que si estorbaba, me mandaría a mi habitación toda la tarde, dijo en voz baja mientras sacaba los platos del aparador. Wendy frunció el ceño. No estorbas, me estás ayudando, y nadie te va a mandar a tu habitación. Juntas comenzaron a poner la mesa. Un mantel festivo, los mejores platos, copas de vino que Wendy solo sacaba en ocasiones especiales. Mientras trabajaba junto a su hija, volvió a recordar los primeros años de su matrimonio. Entonces parecía que todas las dificultades eran solo parte del proceso de adaptación mutua. Sus padres no estaban muy entusiasmados con Dylan desde el principio, especialmente su padre. «Habla demasiado de sí mismo», dijo Walter Kinner después de conocerlo, «y te mira como si fueras de su propiedad». Pero Wendy estaba enamorada y los comentarios de su padre solo la molestaban. Entonces defendía a Dylan, decía que su padre simplemente no lo conocía bien, que era un hombre maravilloso y que la hacía feliz. Con el tiempo, sus padres dejaron de hablar de Dylan y Dylan dejó de interesarse por sus visitas. Las reuniones familiares se hicieron cada vez más escasas y breves. Wendy recordaba el día en que Dylan le levantó la mano por primera vez. Bridget tenía 5 años y ya estaba en la cama. Se pelearon por una factura y, de repente, Dylan la agarró por los hombros con tanta fuerza que al día siguiente le quedaron moretones. No la golpeó, solo la sacudió y la empujó contra la pared, con el rostro desfigurado por la ira. «Cállate», le susurró al oído, «cállate». Después se disculpó, por supuesto. Dijo que no sabía qué le había pasado, que nunca volvería a ocurrir. Y ella le creyó, porque quería creer, porque ya era demasiado tarde para cambiar nada, porque tenían una hipoteca y una hija pequeña, porque temía que nadie la quisiera nunca tanto como él la había querido. «Mamá, ¿dónde pongo las saleras?». La voz de Bridget la devolvió al presente. «En el centro de la mesa, cariño». Es curioso cómo los niños se dan cuenta de todo. Bridget nunca había hablado directamente sobre cómo Dylan trataba a Wendy, pero siempre estaba alerta cuando estaba cerca de su padre. Siempre se esforzaba por ser perfecta, por no molestarlo, por ser invisible cuando era necesario. Wendy odiaba eso, pero no sabía cómo cambiar la situación. Miró el reloj. Ya eran las 5. Sus padres llegarían en 30 minutos. Terminó rápidamente los aperitivos y se fue a cambiar. Al pasar por el salón, vio que Dylan también se había cambiado. Llevaba una camisa azul y unos pantalones elegantes. Siempre sabía cómo causar una buena impresión cuando quería. En el dormitorio, Wendy eligió un vestido sencillo de color azul oscuro. Nada llamativo, pero tampoco demasiado sencillo. Se pintó los labios y se peinó, dejando el pelo suelto, como le gustaba a su padre. «Pareces un hada del bosque cuando no te recoges el pelo», le decía cuando era pequeña. Mirándose al espejo, Wendy intentó ver a la niña que era 12 años atrás, segura, con planes para el futuro, con sueños de una carrera en alguna gran empresa, de viajar por el mundo. ¿Dónde estaba ahora esa chica? Se había disuelto en las tareas cotidianas, en el miedo a hacer algo mal, a disgustar a Dylan, en el intento de ser una esposa y madre perfecta. El timbre sonó a las 6 en punto.
Su padre siempre era puntual. Wendy respiró hondo y fue a abrir la puerta. Esperaba que la cena transcurriera sin problemas, que Dylan estuviera de buen humor, que sus padres no notaran la tensión que siempre había en casa. Pero en el fondo sabía que era poco probable. Había visto cómo la miraba su padre durante su última reunión. Vio la inquietud en sus ojos. Él siempre veía más de lo que decía, y últimamente le parecía que estaba a punto de decir algo, de romper la regla tácita de no interferir en su vida familiar con Dylan. Wendy enderezó los hombros y sonrió, preparándose para abrir la puerta. Fuera como fuera la noche, ella lo superaría. Como siempre. Walter Kinnaird detuvo su viejo Ford en la entrada de la casa de su hija y apagó el motor. Él y Sheila se quedaron sentados en silencio durante unos segundos, mirando el pulcro edificio de 2 plantas con valla blanca y setos de enebro recortados. La casa parecía sacada de una revista de vida en el campo, cuidada, perfecta, demasiado perfecta. ¿Recuerdas lo que hemos acordado?, preguntó Sheila en voz baja, rompiendo el silencio. Hoy no hay discusiones. Walter asintió con la cabeza. Su rostro arrugado permaneció impasible, pero los músculos de sus mejillas se tensaron ligeramente. Lo recuerdo, dijo mientras abría la puerta del coche. Por Wendy. Sheila apretó la mano huesuda de su marido. Por nuestra niña, asintió ella. Salieron del coche bajo una llovizna. Walter sacó una pequeña maleta del maletero. Planeaban quedarse el fin de semana, y comprobó que la bolsa con el vino casero que Sheila había insistido en llevar estuviera bien atada. Tenía 61 años, pero seguía siendo un hombre fuerte, sin barriga, con la espalda recta y las manos fuertes de alguien acostumbrado al trabajo físico. Cuando se acercaron a la puerta, Walter notó que la cortina de la ventana del salón se movió. Alguien observaba su llegada. No tuvo tiempo de llamar. La puerta se abrió y Wendy apareció en el umbral con una amplia sonrisa que, como notó de inmediato, no llegaba a sus ojos. «¡Papá! ¡Mamá!», los abrazó a ambos a la vez, pequeña y frágil. «¡Cómo me alegro de veros!». «Nosotros también, cariño». Sheila besó a su hija en la mejilla y le entregó una pequeña cesta con galletas caseras. Walter abrazó a su hija en silencio, con más fuerza de lo habitual, inhalando el aroma de su cabello, el mismo champú de manzana de siempre. Se apartó y la miró atentamente a la cara. Wendy parecía cansada, tenía ojeras y su sonrisa parecía forzada. «¿Cómo estás, abejita?», le preguntó, utilizando el apodo que le había puesto de pequeña. «Todo bien, papá», respondió Wendy rápidamente, apartando la mirada. «Entren, hace frío fuera». Entraron en el vestíbulo, donde les recibió Bridget, una niña seria para su edad, con largas trenzas. «Hola, abuelo», dijo ella, abrazando a Walter. «Te he echado de menos». «Yo también, ratoncita», sonrió él, deslizando discretamente una cajita en su mano. «Esto es para ti. No lo abras hasta que lleguemos a casa». Sheila ya había entrado en el salón, donde les esperaba Dylan. Estaba de pie junto a las chimeneas, alto, en forma, con esa sonrisa de confianza que siempre provocaba en Walter el deseo de borrársela de la cara. «Sheila, Walter». Dylan dio un paso adelante y les estrechó la mano. «Me alegro de veros. Espero que hayáis tenido un buen viaje». «Todo ha ido bien, gracias», respondió Sheila cortésmente, sentándose en el sofá. Walter se limitó a asentir, dejó la maleta junto a la pared y ocupó un sillón junto a las chimeneas. Vio que Dylan seguía cada uno de sus movimientos, como si esperara alguna trampa. «Dylan me ha ayudado todo el día a preparar la cena», dijo Wendy, entrando en la habitación tras Bridget. «¿Verdad, cariño?». Walter notó que Dylan arqueó una ceja antes de esbozar una amplia sonrisa. «Por supuesto, cariño», respondió él, rodeando a Wendy por los hombros con un gesto que debía parecer tierno, pero que a Walter le pareció posesivo.
Ya sabes lo especial que quería que fuera esta reunión. Ya lo sabemos, pensó Walter, observando cómo su hija se tensaba ligeramente en los brazos de su marido. Recordaba su primer encuentro con Dylan, en un bar ruidoso donde Wendy les presentó a su nuevo novio. Entonces Dylan parecía un joven sociable y ambicioso. Hablaba mucho de sus planes, de cómo iba a ascender en su carrera, comprar una casa y mantener a su familia. Pero había algo en la forma en que sostenía a Wendy, en cómo hablaba por ella, en cómo la interrumpía, que alarmó a Walter. «Eres demasiado suspicaz», le dijo Sheila después. «Solo intentaba impresionarnos». Quizás Sheila tenía razón. Pero con el paso de los años, Walter se dio cuenta de que su brillante e independiente hija se volvía cada vez más callada y cautelosa en presencia de su marido. Cómo buscaba la aprobación de Dylan con la mirada antes de decir algo. Cómo se reía de sus chistes, incluso cuando no eran muy graciosos o eran francamente crueles. «Les mostraré su habitación», dijo Wendy, liberándose del abrazo de Dylan. «Seguro que quieren descansar del viaje». «Te ayudaré con la maleta», se ofreció Bridget cogiendo la bolsa antes de que Walter pudiera hacerlo. Subieron las escaleras hasta el segundo piso, donde estaba la habitación de invitados. Era sencilla pero acogedora, con 2 mesitas de noche y una alfombra mullida en el suelo. «El baño está al final del pasillo», dijo Wendy, abriendo las cortinas. «He puesto toallas limpias. Como siempre, piensa en todo», comentó Sheila mientras deshacía la maleta. Cuando Bridget salió de la habitación, Walter le preguntó en voz baja: «¿Cómo estás, abejita?» «De verdad». Wendy se quedó quieta, sin mirar a su padre. «Bien, papá, de verdad. Es solo que tengo mucho trabajo en el centro de atención telefónica. Es un sistema nuevo, hay que acostumbrarse». Wendy se acercó a ella y la giró suavemente hacia él. «Sabes que puedes contarme lo que quieras». Por un instante, sus ojos reflejaron miedo, luego determinación, pero enseguida volvió a ponerse su máscara de tranquilidad. «Lo sé, papá, pero de verdad que todo va bien». Sheila se acercó a ellos y puso la mano en el hombro de su marido. «Dejemos que Wendy termine de prepararse», dijo con un ligero tono de insistencia. «Bajaremos en 10 minutos». Cuando Wendy se marchó, Sheila dijo en voz baja: «Recuerda nuestra conversación, Walter. No podemos irrumpir en sus vidas y empezar a cambiarlo todo». Walter se sentó en el borde de la cama, con sus fuertes manos de electricista descansando sin fuerza sobre las rodillas. «¿Has visto su cara? ¿Has visto cómo se estremece cuando él la toca?» «Veo que tienen problemas», admitió Sheila sentándose a su lado. «Pero cada familia tiene sus propios asuntos, Walter. No podemos decidir por ella». Walter no respondió. Pensaba en aquel día, 5 meses atrás, cuando Wendy llamó a Sheila llorando. Había oído por casualidad parte de la conversación, cómo Dylan había roto su jarrón favorito, un regalo de sus padres, durante una pelea. Cómo le había gritado delante de Bridget. Sheila estuvo hablando con ella casi 1 hora, tranquilizándola y aconsejándola. «Quizá deberías hablar con un terapeuta», le sugirió a su hija. «Juntas». «Dylan nunca aceptará», respondió Wendy. «Él cree que los psicólogos son para los débiles». Cuando Sheila le contó a Walter esta conversación, él quiso ir inmediatamente a ver a su hija, pero su esposa lo detuvo. «Solo empeorarás las cosas», le dijo. «Wendy debe decidir por sí misma qué hacer». Y así, 5 meses después, estaban allí, en casa de su hija, y Walter vio que nada había cambiado. Quizás incluso había empeorado. «Tenemos que hacer algo», dijo, mirándose las manos. «No puedo quedarme sentado viendo cómo destruye a nuestra hija». Sheila suspiró y se apoyó en su hombro. «Lo sé, cariño, pero si la presionamos, puede alejarse de nosotros por completo, y entonces no le quedará nadie». Bajaron 15 minutos más tarde. En la sala, Dylan estaba hablando por teléfono, paseándose de un lado a otro. Al verlos, terminó rápidamente la conversación. «Trabajo»,
explicó con una sonrisa que a Walter le pareció falsa. Siempre hay algo urgente los fines de semana. Bridget estaba sentada en el sofá con un libro, callada e invisible. Walter se sentó a su lado y le preguntó en voz baja: «¿Qué estás leyendo, ratoncita?» «Matar a un burlón», respondió ella mostrando la portada. «Para el colegio». «Es un libro estupendo», dijo Walter con una sonrisa. «Cuando era un poco mayor que tú, me impresionó mucho». «¿De verdad?» El rostro de Bridget se animó. «Justo he llegado a la parte del juicio». «Espero que no sea el tema de toda la noche», interrumpió Dylan. «Bridget necesita leer más cosas modernas, no estos clásicos polvorientos». Walter notó cómo el interés se apagaba instantáneamente en los ojos de su nieta, cómo se encogía ligeramente en el sofá. «Yo creo que los clásicos... La cena está casi lista». Wendy apareció en la puerta del salón, secándose las manos con un paño de cocina. «Papá, ¿me ayudas con el pavo? Es muy pesado para mí». Walter asintió y siguió a su hija a la cocina. Allí olía a romero y a algo dulce, el olor del hogar, el olor de la familia. Wendy abrió el horno y Walter, tras ponerse unos guantes de cocina, sacó con cuidado una gran bandeja con el pavo dorado. «Tiene muy buena pinta, abejita», dijo mientras colocaba la bandeja sobre la encimera. «Avísame si está seco», respondió Wendy, y Walter percibió en su voz una inquietud genuina. «Todo saldrá bien», dijo él con seguridad, aunque lo último que le preocupaba en ese momento era la comida. Mientras Wendy colocaba el pavo en una fuente, Walter la observaba. Se parecía tanto a su madre cuando era joven, los mismos movimientos, la misma inclinación de la cabeza cuando se concentraba en algo. Pero Sheila siempre había tenido una fuerza interior, una seguridad en sí misma. En Wendy, esa seguridad parecía haberse apagado. Walter recordó cuando enseñó a su hija a montar en bicicleta. Tenía 6 años, tenía miedo, pero tenía muchas ganas de aprender. Él corría a su lado, sujetando la bicicleta, y luego la soltó. Wendy no se dio cuenta y siguió pedaleando sola, feliz, con el pelo al viento. Cuando se dio cuenta de que iba sin ayuda, casi se cae de la sorpresa, pero rápidamente enderezó el manillar. «Mira, papá, yo sola», gritaba, con los ojos brillantes de orgullo. «¿Dónde está ahora ese orgullo? ¿Dónde está esa alegría por los propios logros?» «¿En qué piensas, papá?», preguntó Wendy al notar su mirada pensativa. «En cómo aprendiste a montar en bicicleta», respondió él con sinceridad. «Eras una niña tan valiente». Wendy sonrió y, por un instante, Walter vio en sus ojos el reflejo de aquella niña de 6 años. «Me acuerdo. Dijiste que mantendrías la bicicleta todo el tiempo, pero me engañaste». «No te engañé», replicó Walter con suavidad. «Simplemente sabía que podías hacerlo sola, y lo hiciste». Se quedaron en silencio, y, en ese silencio, Walter quería decir tantas cosas. Que ella aún podía ser valiente, que él seguía allí, dispuesto a apoyarla si se caía, que ella se merecía algo mejor que una vida llena de miedo, pero se contuvo. Sheila tenía razón, no se podía presionar, no se podía obligar. Wendy tenía que descubrir por sí misma lo que quería. En el comedor hacía calor, la suave luz de la lámpara de mesa creaba un ambiente acogedor. Wendy colocó velas sobre la mesa, largas, de color crema, en candelabros de plata, un regalo de boda de sus compañeros de trabajo. Sheila la ayudó a colocar los cubiertos y Bridget colocó cuidadosamente las copas. «¿Qué vino has abierto, cariño?», preguntó Wendy, mirando la botella que Dylan tenía en las manos. «Merlot, del año 2017. No es el más caro, pero debe de estar bien», respondió él, sacando el corcho con un sonido característico. «Mucho mejor que el casero que trajeron tus padres». Wendy miró rápidamente a su madre, pero Sheila fingió no haber oído el comentario de su yerno. Walter, que ya estaba sentado a la mesa, frunció ligeramente el ceño, pero
no dijo nada. Por Wendy, se recordó a sí mismo. Cuando todos ocuparon sus lugares, Dylan a la cabecita, Wendy a su derecha, Bridget junto a su madre y Sheila y Walter enfrente, llegó el momento que Wendy tanto esperaba y temía a la vez. «He preparado algo especial», dijo levantándose de la mesa. «¿Te acuerdas, mamá, de la receta de la abuela para hacer gratinado de champiñones y queso?» «Claro», sonrió Sheila. «Tu abuela lo hacía en todas las fiestas». «He intentado recrear la receta», continuó Wendy dirigiéndose a la cocina. «Espero que haya quedado parecido». Mientras Wendy sacaba el plato del horno, donde se mantenía caliente, Dylan sirvió el vino en las copas, pasando solo por delante de Bridget. «¿Entrasteis bien en el coche?», preguntó a Walter, tratando claramente de llenar el silencio. «He oído que prometen nieve para la semana que viene». «En el coche se estaba bien», respondió Walter lacónicamente. «Y sí, es posible que nieve». Se produjo un silencio incómodo. Sheila se ajustó el mantelito sobre las rodillas. «Bridget, ¿has pensado ya a qué quieres dedicarte cuando termines el colegio?», le preguntó a su nieta. «Bueno, aún queda mucho», comenzó la niña, pero Dylan la interrumpió. «Bridget, aún es pronto para pensar en eso, y en general, no agobiemos a la niña con preguntas sobre un futuro lejano. Mejor contadnos cómo estáis de salud. A vuestra edad es un tema mucho más relevante, ¿no?». Sheila se sonrojó ligeramente y Walter apretó el cuchillo un poco más de lo necesario, pero no tuvo tiempo de responder, porque Wendy regresó de la cocina con una gran fuente de cerámica en las manos. La superficie del gratinado estaba cubierta por una corteza dorada de queso, y el aroma era tan apetitoso que incluso Dylan perdió por un segundo su expresión altiva. «Aquí está, el plato estrella de la abuela», anunció Wendy, colocando la cazuela en un soporte especial en el centro de la mesa. «He añadido un poco de romero, espero que no haya estropeado la receta». «Tiene una pinta deliciosa, cariño», dijo Sheila, sonriendo a su hija con sincero entusiasmo. «Huele muy bien, abejita», añadió Walter. Wendy se sonrojó ante los elogios y tomó una cuchara grande para repartir el gratinado en los platos. Empezó por Dylan, como siempre, poniéndole el trozo más grande. «Espero no haberme pasado con el tomillo esta vez», dijo mientras le pasaba el plato a su marido. Dylan tomó el plato, examinó críticamente su contenido, luego tomó un tenedor y probó un pequeño trozo. Todos los comensales se quedaron en silencio, esperando su veredicto. Wendy se quedó inmóvil con la cuchara en la mano, con los ojos clavados en el rostro de su marido. Dylan masticaba lentamente, con expresión pensativa. Luego dejó el tenedor y dio un sorbo al vino. «Las setas no están bien hechas», dijo por fin. «Y hay demasiado queso. La cazuela ha quedado pesada». La sonrisa de Wendy se tambaleó, pero no desapareció por completo. «Oh, lo siento. Pensaba que las setas ya estaban listas. Quizás sea culpa del horno. A veces falla». «El problema no es el horno, Wendy», la interrumpió Dylan. «El problema es que no controlas el tiempo. Siempre te quedas corto o te pasas con los platos. Es muy sencillo. Hay que calcular bien el tiempo». Walter vio cómo su hija se encogía ante esas palabras, como si le hubieran dado un golpe físico. Sheila lanzó una mirada de disgusto a su yerno, pero rápidamente bajó la vista. «Déjame probar», dijo extendiendo el plato. «Ponme a mí, por favor». Wendy, agradecida por la intervención de su madre, le sirvió rápidamente una porción, luego a su padre y a Bridget, y se dejó para sí el último trozo, el más pequeño. Sheila probó el gratinado y sonrió ampliamente. «Está delicioso, Wendy. Se parece mucho a la receta de mamá. Quizá un poco más de queso, pero así me gusta». «Totalmente de acuerdo», secundó Walter, aunque en realidad apenas notaba el sabor de la comida debido a la ira que iba creciendo en su interior. «Un plato delicioso, abejita». Bridget asintió con la cabeza, masticando con evidente placer. «Está muy bueno, mamá», dijo en voz baja.
Me gustaría repetir más tarde. Wendy sonrió, pero era una sonrisa forzada. Echó un vistazo rápido a Dylan, que estaba dividiendo metódicamente su ración en trocitos pequeños, pero ya no comía. ¿De verdad no te gusta, cariño?, preguntó con cautela. ¿Quieres que te caliente otra cosa? Dylan suspiró con exagerada impaciencia. No, Wendy, comeré lo mismo que todos. Solo he dado mi opinión. Si tus padres quieren fingir que esto es una obra maestra de la cocina, es su derecho. Nadie está fingiendo, dijo Walter con firmeza, dejando el tenedor. El gratinado está realmente delicioso. Claro que sí, sonrió Dylan. Los padres siempre defienden a sus hijas, incluso cuando no tienen razón. Es natural. Pero yo, como marido, debo ser sincero con Wendy para que pueda mejorar. ¿No es así? Hay una diferencia entre la crítica constructiva y... Dylan tiene razón, papá, intervino rápidamente Wendy. Necesito practicar más. No discutamos, ¿de acuerdo? Prueba la ensalada. Le he puesto un aderezo especial. Le acercó rápidamente a Dylan una gran ensaladera, pero él la rechazó con un gesto. Aún no he terminado, dijo, señalando su plato de gratinado. Un silencio incómodo volvió a colgar sobre la mesa. Wendy se arregló nerviosamente el mantelito. Sheila y Bridget se concentraron en la comida y Walter observó a Dylan, que parecía disfrutar de la tensión creada. ¿Qué tal va la biblioteca, Sheila?, preguntó Dylan por fin, rompiendo el silencio. Wendy me ha dicho que estáis organizando nuevas actividades para los niños. Sí, son lecturas los sábados, respondió Sheila, claramente encantada con el cambio de tema. Invitamos a los niños, les leemos libros y luego organizamos actividades creativas basadas en lo que hemos leído. Suena interesante, dijo Dylan con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es una pena que Bridget no pueda asistir a esas actividades. Los sábados tiene clase de matemáticas. Creo que las ciencias exactas son más importantes que todos esos cuentos de hadas. Pero mamá dijo que podía faltar, comenzó Bridget, pero se calló cuando Dylan la miró. Mamá, como siempre, no entiende lo que es realmente importante para tu futuro, la interrumpió él. Y no hablemos de eso ahora. Wendy bajó la mirada y Walter vio que le temblaban ligeramente las manos cuando cogió la copa de vino. Bridget saca muy buenas notas en matemáticas, dijo en voz baja. Quizá un sábado al mes no le hará daño. Hablaremos de eso más tarde, la interrumpió Dylan. Walter carraspeó. Creo que el equilibrio entre las ciencias exactas y las humanidades es muy importante para un desarrollo integral, dijo con calma. Bridget es una niña inteligente, puede con ambas cosas. Dylan lo miró con evidente irritación. No te ofendas, Walter, pero los métodos educativos han cambiado mucho desde que criaste a Wendy. Ahora la competencia es mucho mayor y sin una base sólida en matemáticas y ciencias naturales, un niño simplemente no tiene posibilidades de hacer una buena carrera. Papá me dio una educación excelente, replicó Wendy, y por primera vez en toda la noche se percibía un tono de firmeza en su voz. Y me gustaría que Bridget pudiera elegir por sí misma lo que le interesa. Sí, ¿y a dónde te llevó esa educación excelente?, se burló Dylan. A trabajar en un centro de atención telefónica, una carrera brillante. El rostro de Wendy se sonrojó y se le llenaron los ojos de lágrimas. Rápidamente bajó la mirada, pero no antes de que Walter viera el dolor en sus ojos. Wendy hace muy bien su trabajo, dijo Sheila, y su voz, normalmente suave, se volvió inesperadamente brusca. Acaba de conseguir un ascenso. Ah, sí, un ascenso. Dylan tomó su copa y bebió un sorbo de vino. A operadora senior del centro de llamadas. ¡Qué logro! Dylan, por favor, susurró Wendy. ¿Qué por favor? Se volvió hacia ella. Solo digo lo que pienso. Tus padres deberían saber que su hija podría haber logrado mucho más si se hubiera esforzado más. Pero no, tú estás muy contenta con tu trabajo mediocre, con tu cocina mediocre y con tu mediocre... Basta.
dijo Walter en voz baja, pero con tal firmeza que Dylan se cayó de golpe. Wendy es una mujer, una madre y una hija maravillosa, y no voy a permitir que hables así de ella. Se hizo un silencio incómodo. Bridget miró su plato sin levantar la vista. Sheila puso la mano sobre el hombro de Wendy, que parecía a punto de llorar. Dylan dejó lentamente el tenedor, con el rostro ensombrecido. «Creo que soy yo quien decide cómo hablar de mi mujer en mi casa», dijo con hostilidad manifiesta. «Con todo respeto, Walter. Respeto es precisamente lo que no veo aquí», respondió Walter con voz tranquila, pero con la mirada dura. «Ni hacia Wendy, ni hacia Bridget, ni hacia nosotros, sus padres». «Papá, por favor», susurró Wendy. «No sigamos con esto». «No, déjale continuar», la interrumpió Dylan recostándose en el respaldo de la silla. «Me interesa saber qué más tiene que decir tu padre sobre mi relación con mi familia, a la que ve cada 6 meses». Walter miró a su hija, a su rostro pálido y sus ojos asustados, a cómo apretaba el mantel bajo la mesa, y decidió dar marcha atrás. Ahora no. No cuando se fueran y la dejaran sola con ese hombre. «Lo siento, Wendy», dijo, respirando hondo. No quería estropear la cena. Dylan sonrió victorioso y volvió a coger el tenedor. «Así está mucho mejor. Ahora quizá podamos seguir comiendo este gratinado». Pinchó un trozo de queso con el tenedor y frunció el ceño de forma exagerada. «Aunque, sinceramente, se ha enfriado y está aún peor», dijo apartando el plato. «Wendy, ¿me traes un trozo de pavo?» «El que sobró de la comida». Wendy asintió y se levantó rápidamente de la mesa, evidentemente encantada de poder esconderse en la cocina, aunque fuera por un momento. «Yo te ayudo», dijo Sheila, levantándose también, pero Dylan negó con la cabeza. «No, no, Sheila, quédate. Wendy puede hacerlo sola. No es difícil, solo hay que calentar la carne». Sheila se sentó de mala gana. Walter observaba cómo su esposa luchaba por no decirle algo duro a su yerno. Vio cómo Bridget se secaba los ojos discretamente, tratando de no llamar la atención de su padre, y sintió cómo la ira crecía dentro de él, no un estallido de furia, sino un sentimiento frío y firme que exigía una respuesta. Wendy regresó unos minutos más tarde con un plato en el que había un gran trozo de pavo con guarnición de puré de patatas. «Aquí tienes, cariño», dijo, colocando el plato delante de Dylan. «He añadido un poco de salsa para que la carne no esté seca». «Gracias», respondió Dylan secamente, empezando a comer. Los demás continuaron comiendo en silencio. Wendy apenas tocó su plato, limitándose a mover la comida de un lado a otro. Bridget, a pesar de haber dicho antes que quería repetir, también había perdido el apetito. Solo Sheila seguía comiendo con insistencia, como si quisiera demostrar que el gratinado estaba realmente bueno. «Bueno», dijo Dylan por fin, mirando la mesa. «¿Alguien quiere más vino?» Sin esperar respuesta, se estiró para coger la botella, pero golpeó su plato de gratinado, que estaba un poco apartado. El plato se deslizó hacia el borde de la mesa y, antes de que nadie pudiera reaccionar, cayó al suelo con un estruendo, rompiéndose en varios pedazos. El gratinado se esparció por el suelo y algunos trozos cayeron sobre la alfombra clara. «¡Dios mío!», exclamó Wendy levantándose de un salto de la silla. «Ahora lo limpio todo». «¡Mira lo que has hecho!», gritó Dylan, levantándose también. «¿Por qué pusiste el plato tan cerca del borde?» «Yo no pensé que…», comenzó Wendy, arrodillándose para recoger los pedazos. «Nunca piensas, ese es el problema». Dylan se alzaba sobre ella con el rostro desencajado por la ira. «Ahora la alfombra está arruinada. ¿Sabes cuánto costó esta alfombra?» «Lo limpiaré, lo prometo», dijo Wendy, recogiendo frenéticamente los trozos de pastel con las manos, sin prestar atención a los fragmentos. «Mamá me enseñó cómo quitar las manchas, yo…» «¿Otro consejo inútil de tu madre?», espetó Dylan.
como esa receta idiota de pastel de carne que ni siquiera se ha hecho bien. Sheila se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Bridget lloraba en silencio, con los hombros ligeramente temblorosos. Wendy, todavía de rodillas, intentaba recoger la comida esparcida con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Walter se levantó lentamente de la mesa. De repente, la habitación se quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared rompía la quietud. «No debiste haber hecho eso, hijo», dijo en voz baja, pero había algo en sus palabras que hizo que todos se quedaran paralizados. Dylan se volvió lentamente hacia él, con una expresión de sorpresa en el rostro que rápidamente dio paso a su habitual arrogancia. «¿Qué, Walter? ¿Por romper un plato? ¿O por decir la verdad sobre los dotes culinarios de tu hija?» «Humillar a mi hija», respondió Walter, y su voz, normalmente suave, sonó como el acero. «Menospreciar su trabajo, intentar quebrantar su espíritu, eso es lo que no debías haber hecho». Dylan resopló con desdén, pero en sus ojos se reflejó algo parecido a la inseguridad. «Escucha, Walter, aprecio tu preocupación paternal, pero lo que ocurre entre mi mujer y yo es asunto nuestro, no». «No, Dylan», lo interrumpió Walter dando un paso adelante. «Se convirtió en asunto mío en el momento en que vi que mi hija le tenía miedo a su marido. En el momento en que comprendí que mi nieta estaba creciendo en un hogar donde la humillación y el control eran la norma». Wendy se quedó paralizada, todavía de rodillas, con los fragmentos en las manos. Tenía los ojos muy abiertos y miraba alternativamente a su padre y a su marido. «Papá, no», susurró ella. «Por favor». Pero Walter parecía no oírla. Su mirada estaba fija en Dylan, que parecía haber perdido un poco de su seguridad bajo esa mirada tranquila y penetrante. «He guardado silencio durante mucho tiempo», continuó Walter con la misma voz tranquila, pero inquietantemente serena. «Demasiado tiempo. Pensaba que no debía interferir, que Wendy se las arreglaría sola, pero me equivocaba. Y hoy no voy a seguir callado». Sheila se levantó y se acercó a Wendy, ayudándola a levantarse del suelo. Bridget, incapaz de contenerse más, sollozó en voz alta. «Estás exagerando, Walter», dijo Dylan, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Solo era una discusión familiar, nada especial». «No es una discusión», replicó Walter, con una voz sorprendentemente tranquila. «Es una humillación sistemática, y hoy se acaba». En la habitación se hizo un silencio absoluto. Todos se quedaron inmóviles, como en una foto. Dylan al borde de la mesa, Wendy y Sheila de pie a su lado, Bridget con las manos apretadas contra la boca y Walter con una expresión de determinación inquebrantable en el rostro. «¿Qué vas a hacer, viejo?», preguntó finalmente Dylan, tratando de recuperar el control de la situación con su tono burlón habitual. «¿Pegarme? ¿Retarme a un duelo?». Walter no respondió de inmediato. Miró a su yerno con una expresión difícil de describir, una mezcla de tristeza, decepción y algo más que Dylan nunca había visto antes en su suegro, normalmente tan reservado. «No, Dylan», dijo Walter por fin, «voy a hacer algo mucho más eficaz». Y entonces Walter Kinnard, un hombre al que la familia rara vez veía levantar la voz, comenzó a hablar con calma, metódicamente, pero con tal fuerza en cada palabra que la habitación pareció llenarse de electricidad. «He observado tu matrimonio durante muchos años», comenzó Walter con voz tranquila pero firme. «He visto cómo mi hija, una chica brillante y segura de sí misma, se ha convertido poco a poco en una sombra de sí misma». Dylan estaba de pie frente a su suegro, con los brazos cruzados sobre el pecho. En su rostro se dibujaba una sonrisa indulgente, pero sus ojos delataban tensión. «Es ridículo», intentó restarle importancia. «Wendy, dile a tu padre que está exagerando». Wendy, que aún sostenía los pedazos del plato roto, permaneció en silencio.
Sus ojos iban de su marido a su padre, como los de un animal acorralado que busca una salida. «Deja que tu hija hable por sí misma», continuó Walter sin levantar la voz. «Eso es otra cosa que he notado. Siempre hablas por ella, la interrumpes, menosprecias su opinión. ¿Recuerdas nuestra primera cita en aquel bar, Dylan? Wendy intentaba contarte sus planes para el futuro y tú la interrumpiste 8 veces, las conté, y terminaste sus frases a tu manera». Wendy parpadeó con sorpresa, como si ese detalle se le hubiera olvidado por completo. «Eso fue hace 12 años», resopló Dylan. «¿De verdad recuerdas esos detalles?» «Recuerdo cómo se apagaba la luz de los ojos de mi hija con cada palabra tuya», respondió Walter. «Y vi cómo eso continuó año tras año. En tu boda, corrigiste cada palabra que ella pronunció durante los votos. En el bautizo de Bridget, no la dejaste coger a su propia hija porque no le sujetaba bien la cabeza. En el tercer cumpleaños de Wendy, criticaste la tarta que ella misma había horneado, delante de todos los invitados. Sheila se acercó a Bridget y la abrazó por los hombros, llevándola hacia el sofá en la esquina de la habitación. Wendy, que por fin soltó los trozos, se dejó caer en una silla con el rostro pálido y sin vida. «Son momentos normales en una familia», dijo Dylan, pero ya no con tanta seguridad. «Todas las parejas discuten. Cada uno tiene su propia idea de cómo hacer las cosas correctamente. Una discusión implica igualdad entre las partes», objetó Walter. «Hace mucho tiempo que no veo igualdad en su matrimonio. Veo a un hombre que socava sistemáticamente la confianza de su esposa, la aísla de sus amigos y su familia, y controla cada aspecto de su vida». «Eso es ridículo», dijo Dylan volviéndose hacia Wendy. «Dile que es ridículo». Wendy abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Lo ves?», dijo Walter con suavidad. «Incluso ahora tiene miedo de llevarte la contraria. Tiene miedo de las consecuencias». «¿Qué consecuencias?». Dylan alzó la voz. «Nunca le he levantado la mano». «Hay diferentes tipos de violencia», respondió Walter con calma. «La física es solo uno de ellos, pero la emocional y la psicológica pueden ser igual de destructivas». Dylan se rió, pero su risa sonó falsa. «¿Ahora eres psicólogo, Walter? ¿Dónde te sacaste el título? ¿En la biblioteca de autoayuda?» «Me formé observando a la gente durante 61 años», respondió Walter sin mostrar irritación alguna. «Y he visto lo suficiente como para saber cuándo una relación se vuelve tóxica». Se volvió hacia su hija. «Wendy, ¿te acuerdas de Jessica? ¿Tu mejor amiga del colegio? ¿La que fue tu dama de honor en tu boda? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella?» Wendy parpadeó, tratando de concentrarse. «No lo sé. ¿Hace 1 año? 2? Tuvo un bebé y queríamos vernos, pero Dylan dijo que era mala influencia para ti», concluyó Walter, «que era demasiado big y podía darte malas ideas». Dylan dio un paso adelante, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Han estado espiando nuestras conversaciones? Esto es pasarse de la raya». «No», negó Walter con la cabeza. «Wendy se lo contó a Sheila por teléfono, como muchas otras cosas». Sacó lentamente una pequeña grabadora del bolsillo interior de su chaqueta. Wendy miró a su madre sin comprender, y ésta bajó la mirada. «¿Qué es eso?», preguntó Dylan mirando el aparato. «Pruebas», respondió Walter simplemente. «Sheila no quería contarme lo que estaba pasando. Decía que no era asunto nuestro, que Wendy debía resolverlo por sí misma». Pero luego las llamadas se volvieron demasiado inquietantes. Pulsó el botón de la grabadora y la habitación se llenó con la voz de Wendy, quebrada, débil y entrecortada por el llanto. «Mamá, no puedo más. Ha roto el jarrón que me regalasteis. Ha dicho que era feo. Bridget lo ha visto todo, mamá. Ha visto cómo me gritaba, cómo me empujaba contra la pared. No sé qué hacer. Tengo miedo de que la próxima vez me pegue de verdad». Walter apagó la grabadora. En la habitación se hizo un silencio sepulcral.
solo roto por los sollozos de Bridget, que estaba abrazada a su abuela. Wendy se cubrió el rostro con las manos y sus hombros temblaban. ¿Has estado grabando nuestras conversaciones?, dijo por fin, mirando a su madre a través de los dedos. Solo los últimos 2 meses, respondió Sheila en voz baja. Después de lo de la vasija. Estaba asustada, Wendy. No sabía cómo ayudarla. Eso es ilegal, espetó Dylan con el rostro pálido de ira. No tenías derecho... Quizá, admitió Walter. Pero ¿qué hay de cuando empujaste a mi hija contra la pared? ¿Qué hay de cuando le gritaste delante de su hijo? ¿Qué hay del abuso emocional sistemático al que sometes a tu familia? Dylan abrió la boca, pero no supo qué responder. Miró a Wendy, y su mirada se volvió súbita y suplicante. Wendy, diles que no es verdad. Diles que te quiero, que soy un buen marido. Wendy levantó la cabeza. Tenía el rostro mojado por las lágrimas, pero en sus ojos había algo nuevo, una pequeña llama que Walter no había visto en muchos años. «Rompiste el jarrón de mamá a propósito», dijo ella en voz baja. «Y sabías lo mucho que significaba para mí». «Fue un accidente», exclamó Dylan. «Estaba enfadado, sí, pero nunca...» «No fue un accidente», lo interrumpió Wendy con voz más firme. «Como hoy con el plato. Lo tocaste a propósito. Vi cómo lo mirabas antes de hacerlo». Dylan palideció aún más. Retrocedió, como buscando apoyo, pero solo encontró la pared. «No lo entienden», dijo dirigiéndose a todos. «Solo quiero que mi familia sea la mejor versión de sí misma, que Wendy alcance su potencial, que Bridget tenga todas las oportunidades». «No, Dylan», dijo Walter negando con la cabeza. «Quieres controlarlas, quieres que se ajusten a tu idea de cómo deberían ser, y cuando no lo hacen, las castigas con críticas, humillaciones, aislamiento». Hizo una pausa para que sus palabras calaran. «Soy electricista, Dylan. Me he pasado toda la vida trabajando con sistemas que deben funcionar en armonía. ¿Y sabes lo que pasa cuando un componente intenta asumir una carga demasiado grande y controlar todo el sistema? Se quema, se rompe». Walter volvió a pulsar el botón de la grabadora y la habitación se llenó con otra conversación. «Mamá, él revisa mi teléfono todas las noches. Dice que no debo ocultarle nada si lo quiero. Dice que soy una mala madre si no controlo los estudios de Bridget cada minuto. Controla todo el dinero, mamá. Tengo que rendir cuentas de cada dólar que gasto». Dylan se abalanzó hacia adelante y le arrebató la grabadora a Walter. El dispositivo cayó al suelo, pero la grabación siguió reproduciéndose. «A veces pienso que sería mejor si simplemente...» Walter recogió la grabadora y la apagó, pero el daño ya estaba hecho. Las palabras no pronunciadas de Wendy flotaban en el aire. «¿Querías decir que sería mejor que no existieras?», preguntó Walter en voz baja mirando a su hija. «¿Eso sería la solución?». Wendy no respondió, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Bridget se soltó de los brazos de su abuela y corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. «Mamá, por favor, no digas eso», susurró. «Por favor». Dylan observaba la escena con expresión desconcertada. Parecía que, por primera vez en toda su vida, veía las consecuencias reales de sus actos. «Yo nunca, no quería...» Se atascó, sin encontrar las palabras. «Quizá no querías», admitió Walter. «Quizá ni siquiera eras consciente de lo que hacías, pero eso no cambia el resultado». Sheila se acercó a su hija y a su nieta, formando un círculo protector a su alrededor. Dylan se quedó solo contra la pared, de repente pareciendo más pequeño y vulnerable. «Tengo algo más», dijo Walter sacando un papel doblado de su bolsillo. «Es una copia impresa de los mensajes que Wendy le ha enviado a Sheila durante el último año, 27 casos en los que mencionó tus arrebatos de ira. 19 casos en los que dijo que controlabas sus contactos con sus amigos y su familia. 32 casos en los que criticaste su aspecto, su forma de cocinar, sus habilidades como madre». Le entregó el papel a Dylan,
que lo tomó con manos temblorosas. «Y esto es lo que quiero que entiendas, Dylan», continuó Walter con la misma voz tranquila. «Esto no es normal, no son problemas familiares normales. Es un patrón de comportamiento que está destruyendo a mi hija, a mi nieta y, en última instancia, a ti mismo». Dylan bajó la mirada y revisó la lista. Con cada línea, su rostro se volvía más y más demacrado. «No soy un monstruo», dijo finalmente en voz baja. «Solo quería que todo fuera perfecto». «¿Según qué estándares?», preguntó Walter. «¿Los tuyos? ¿Y si tus estándares son poco realistas? ¿Y si son perjudiciales?». Hizo una pausa para que sus palabras calaran más hondo. «Sé algo sobre el perfeccionismo, Dylan. Cuando trabajas con electricidad, todo tiene que ser perfecto. Un solo contacto incorrecto y puede ocurrir una tragedia. Pero ¿sabes lo que he aprendido en mi larga carrera? La búsqueda de la perfección no debe causar daño. Si tu camino hacia la familia deja cicatrices en las almas de aquellos a quienes supuestamente amas, entonces algo ha salido muy, muy mal». Se hizo el silencio en la habitación. Dylan se dejó caer en una silla, todavía con la lista en las manos. Sus hombros se encogieron y su rostro expresaba una extraña mezcla de conmoción y comprensión. «No quería hacer daño», murmuró. «Quería que fueran mejores». «Ya son mejores», dijo Walter con suavidad. «Tal y como son. Wendy es una mujer increíble, con un corazón bondadoso y una mente aguda. Bridget es una niña inteligente y sensible, con sus propios sueños y talentos. No necesitan que las cambien ni las mejoren. Necesitan amor, respeto y apoyo». Dylan levantó la vista, y por primera vez en toda la noche, Walter vio en sus ojos algo parecido a una emoción real, una mezcla de arrepentimiento y miedo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Las vas a llevar?». «No es decisión mía», respondió Walter volviéndose hacia su hija. «Wendy, ¿qué quieres hacer?». Wendy, aún abrazada a Bridget, se enderezó. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero su mirada se volvió firme. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero sé que esto no puede seguir así». Dylan se levantó de un salto de la silla, con el rostro desfigurado por un repentino ataque de ira. «¿De verdad piensas marcharte? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Quién eres sin mí, Wendy? Nadie. Solo otra mediocre con un trabajo en un centro de atención telefónica y sin... ¡Basta!». La voz de Sheila atravesó la habitación como un cuchillo. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por la inesperada firmeza de su voz, normalmente suave. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo ahora mismo, Dylan? Incluso cuando te han mostrado todas las pruebas de tu comportamiento, sigues recurriendo a lo mismo: intimidar y humillar». Dylan se quedó paralizado, con la boca abierta, como si de repente se viera a sí mismo desde fuera. «Pero es la verdad», murmuró, ya sin el fervor anterior. «Ella no puede hacerlo sola». «No está sola», dijo Walter acercándose a su hija y poniéndole una mano en el hombro. «Nos tiene a nosotros, tiene a Bridget, tiene su fuerza, la que tú has intentado reprimir, pero no has podido destruir por completo». Se volvió hacia Dylan, y su mirada no era de ira, sino de tristeza. «Y todavía puede tenerte a ti, Dylan, pero a otro tú, a uno que esté dispuesto a reconocer sus errores y a trabajar en sí mismo, a uno que comprenda que el amor no es control, sino libertad, que el respeto no es miedo, sino admiración». Dylan volvió a sentarse en la silla con los hombros caídos. Parecía perdido, como alguien que de repente se da cuenta de que ha estado yendo en la dirección equivocada durante muchos años. «No sé cómo ser diferente», susurró. «Mi padre era igual. Siempre decía que había que mantener a la familia con mano dura, que una mujer debía saber cuál era su lugar, que el control era una muestra de cariño». «Tu padre estaba equivocado», dijo Walter con sencillez. «Al igual que tú. Pero los errores se pueden corregir si se quiere». Wendy apartó con cuidado a Bridget y se puso de pie.
Se acercó a su marido y lo miró desde arriba, adoptando por primera vez en mucho tiempo una posición dominante. «Te quería, Dylan», dijo en voz baja. «Mucho. Eras tan encantador, tan seguro de ti mismo. Pensaba que a tu lado estaría a salvo. Pero en lugar de eso, cada año me sentía menos y menos, hasta que casi desaparecí por completo». Respiró hondo y luego pronunció las palabras que parecían haber esperado mucho tiempo su momento. «Quiero que te vayas, hoy. Puedes pasar la noche en un motel o en casa de un amigo, pero quiero que Bridget y yo nos quedemos aquí solas, con mis padres». Dylan levantó la vista, con incredulidad en los ojos. «¿Me estás echando de mi propia casa?» «De nuestra casa», corrigió Wendy. «Y sí, te pido que te vayas. Quizá no para siempre. Pero no puedo pensar con tú aquí. No puedo respirar». Sheila se acercó y se colocó junto a su hija mientras Bridget se apretaba contra su madre por el otro lado. Walter se quedó un poco atrás, como un apoyo silencioso. Dylan los miró a todos, a ese frente unido que se había formado de repente. Su mirada se movía de un rostro a otro, buscando un punto débil, buscando una forma de recuperar el control, pero por primera vez se enfrentaba a una resistencia que no podía quebrantar. «Está bien», dijo finalmente levantándose. «Me voy. Pero esto no es el final de la conversación». «No», asintió Wendy. «Es solo el principio, de una conversación de verdad, no de un monólogo». Dylan asintió sin mirarla a los ojos. Pasó junto a todos ellos, subió las escaleras y volvió al cabo de unos minutos con una pequeña bolsa. Se detuvo en la puerta del comedor, mirando los platos rotos, la comida fría, la familia unida en su contra. «Llamaré mañana», dijo, y en su voz no había la autoridad habitual, «para saber cómo está Bridget». «De acuerdo», respondió Wendy, «pero no antes del mediodía. Todos necesitamos descansar». Dylan asintió y, sin decir una palabra más, salió de la casa. Oyeron cómo arrancaba su coche, cómo crujía la grava bajo las ruedas, y luego se hizo el silencio. Wendy se dejó caer en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerla. Bridget se acercó inmediatamente y abrazó con fuerza a su madre. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó en un susurro. Wendy miró a su hija y luego a sus padres. Su rostro expresaba una extraña mezcla de emociones: alivio, miedo, incertidumbre, pero también algo parecido a la esperanza. «No lo sé, cariño», respondió con sinceridad, «pero creo que estaré bien». Walter se acercó a su hija y se arrodilló frente a ella, sin prestar atención al dolor de la espalda. Le tomó las manos entre las suyas, unas manos grandes y ásperas de electricista, acostumbradas al trabajo duro y a los movimientos precisos. «Has hecho lo correcto, abejita», dijo en voz baja. «Y no estás sola. Estamos aquí. Siempre hemos estado aquí». Wendy asintió con la cabeza y los ojos se le llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de catarsis. «Lo sé, papá», susurró. Solo lo había olvidado por un tiempo. Sheila se acercó y puso la mano sobre el hombro de su hija. «Tenemos que limpiar este desastre», dijo con tono práctico, mirando los fragmentos y la comida esparcida. «Y luego nos iremos todos a dormir. Mañana será un nuevo día». «Y un nuevo comienzo», añadió Walter, levantándose de rodillas. Wendy miró los platos rotos, reflejo físico de lo que había sucedido en su vida, pero en lugar de desesperación, de repente sintió una extraña tranquilidad. «Sí», asintió ella, levantándose. «Un nuevo comienzo». Juntos comenzaron a recoger los restos de la cena fallida. Nadie habló de las notas, de las confesiones, de lo que les deparaba el futuro. Esas conversaciones podían esperar hasta mañana. Ahora lo importante era simplemente estar juntos, sentirse apoyados el uno al otro. Mientras Sheila y Bridget recogían los fragmentos, Walter llevó a Wendy a un lado. «¿De verdad pensabas en...?» No pudo terminar la frase, pero Wendy lo entendió. «A veces», admitió en voz baja,
en los momentos más oscuros. Pero luego miraba a Bridget y me daba cuenta de que no podía, que tenía que seguir luchando. Walter abrazó con fuerza a su hija y ella sintió que sus hombros temblaban ligeramente. Por primera vez en muchos años, vio llorar a su padre, un hombre fuerte y resistente. «Perdóname», le susurró al oído. «Perdóname por no haber intervenido antes, por no haberte protegido». Wendy negó con la cabeza, apretándose contra su pecho. «Hoy me has protegido», dijo, «cuando yo ya no podía defenderme sola». Permanecieron así durante varios minutos, padre e hija, reunidos tras largos años de dolor silencioso. Y en ese abrazo había una promesa, que la oscuridad nunca más los engulliría, que juntos se encontrarían el camino hacia la luz. Wendy se despertó con una extraña sensación de silencio. Se quedó inmóvil durante unos instantes, tratando de comprender qué había cambiado. La luz del sol se colaba a través de las cortinas entreabiertas, dibujando rayas claras en la pared. La casa estaba en silencio. Ni el sonido de los pasos de Dylan, ni el ruido del televisor, que solía encender por las mañanas. Los acontecimientos de la noche anterior la invadieron como una ola y Wendy cerró los ojos, tratando de lidiar con el torbellino de emociones. Confusión, alivio, miedo, vergüenza. Todo se mezclaba en una maraña que no podía desenredar. Dormía sola en la cama matrimonial por primera vez en muchos años, y eso le parecía extraño y liberador al mismo tiempo. El reloj de la mesita de noche marcaba las 9 de la mañana. Normalmente, a esa hora Dylan ya la estaría regañando por haberse quedado dormida y no haber preparado el desayuno, pero hoy nadie controlaba su tiempo. Nadie vigilaba sus movimientos, nadie juzgaba cada uno de sus pasos. Wendy respiró hondo y exhaló lentamente. Luego otra vez y otra vez. Con cada respiración era como si recuperara una parte de su propio cuerpo, de su propio espacio, de su propia vida. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Wendy?». La voz de su madre sonaba cautelosa, como si no estuviera segura de que su hija ya se hubiera despertado o quisiera compañía. «¿No estás durmiendo?». «No, mamá», respondió Wendy sentándose en la cama. «Pasa». Sheila entreabrió la puerta y asomó la cabeza al interior de la habitación. Tenía el cabello canoso recogido en un moño descuidado y sostenía una taza con algo caliente en las manos. «Te he preparado un té», dijo entrando y dejando la taza en la mesita. «Con menta y miel, como te gusta». «Gracias». Wendy esbozó una leve sonrisa y tomó la taza, rodeándola con ambas manos, como si intentara calentarse con su calor. Sheila se sentó en el borde de la cama y miró atentamente a su hija. «¿Cómo te encuentras?», preguntó. Wendy se quedó pensando en la respuesta. ¿Cómo se sentía? Vacíola, asustada, liberada, todo a la vez y nada en concreto. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Es extraño, es como si hubiera perdido algo importante, pero al mismo tiempo hubiera encontrado algo aún más valioso». Sheila asintió con comprensión. «Es normal», dijo con suavidad. «Después de una experiencia tan traumática, se necesita tiempo para entender los propios sentimientos». Wendy bebió un sorbo de té, que estaba tal y como le gustaba, dulce, pero no empalagoso, con un refrescante toque de menta. Su madre siempre se acordaba de esos pequeños detalles. «¿Se han levantado ya papá y Bridget?», preguntó. «Sí», sonrió Sheila. «Tu padre está haciendo tortitas y Bridget le está ayudando. Lleva toda la mañana a su lado como si tuviera miedo de que desapareciera». Wendy sintió una punzada de culpa. Bridget veía muy poco a sus abuelos, pasaba muy poco tiempo con ellos. Y todo por culpa de Dylan, que siempre encontraba motivos para cancelar o acortar sus visitas. «Tengo que vestirme», dijo, dejando la taza de té sobre la mesa. «Diles que bajaré enseguida». «Claro, cariño». Sheila se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Wendy?».
¿Sí, mamá? Estoy orgullosa de ti, dijo Sheila con sencillez, de que hayas encontrado la fuerza para decir «Pobibamo». Se necesita mucho valor para eso. Wendy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Basta de llorar. Es hora de actuar. Gracias, mamá, dijo. Por todo. Cuando Sheila salió, Wendy se levantó de la cama y se acercó al espejo. El rostro que la miraba parecía cansado, pero en sus ojos había un brillo que no había visto en mucho tiempo. Se lavó, se peinó, se puso unos vaqueros limpios y una camisa azul claro, ropa que Dylan no aprobaba. ¿Para qué te pones vaqueros, Wendy? Con falda estás mucho más femenina, pero con la que se sentía cómoda. Al bajar las escaleras, Wendy oyó risas. La risa cristalina de Bridget y la risa profunda y resonante de su padre. Ese sonido le hizo encogerse el corazón de ternura. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía a su hija reír con tanta sinceridad? En la cocina, Walter estaba frente a la estufa, volteando un panqueque en la sartén. Bridget estaba sentada en una silla alta, balanceando las piernas en el aire, con una expresión de total deleite en el rostro. Sheila colocaba los platos sobre la mesa. Era una imagen de felicidad familiar, sencilla, sin pretensiones, auténtica. «Buenos días», dijo Wendy al entrar en la cocina. «¡Mamá!». Bridget saltó de la silla y corrió hacia ella, abrazándola por la cintura. «El abuelo está haciendo tortitas con caras. Ya me ha hecho una graciosa y otra triste, y ahora está haciendo una de sorpresa». «¿En serio?». Wendy sonrió y abrazó a su hija en respuesta. «Suena genial». «Abeja». Walter se dio la vuelta y sus ojos se iluminaron al ver a su hija. «¿Has dormido bien?». «Sí, gracias», respondió Wendy, y era verdad. No recordaba cuándo había dormido tan tranquila por última vez. «Pues siéntate», dijo Walter señalando una silla con la espátula. «¡Panqueques con caritas para todos!». Se sentaron a la mesa, no en el comedor, donde Dylan solía insistir en cenar, sino en la cocina, alrededor de una pequeña mesa redonda, donde solían desayunar solo cuando Dylan no estaba en casa. Walter repartió platos con tortitas decoradas con divertidas caras hechas con fruta y sirope de chocolate. Bridget se rió mientras le enseñaba su tortita a Wendy. «Mira, mamá, esta se parece al abuelo cuando frunce el ceño». Wendy se rió, y también era una risa auténtica, no forzada ni cautelosa, sino libre. Por un momento se asustó de esa risa, de esa libertad, pero luego dejó de lado el miedo. Ya no tenía por qué temer ser feliz. Comieron tortitas mientras hablaban de cosas sencillas, del tiempo, de cómo le iba a Bridget en el colegio, de los nuevos libros que habían llegado a la biblioteca donde trabajaba Sheila. Nadie mencionó a Dylan, pero su presencia se sentía en la habitación, no como una persona, sino como una sombra, como una pregunta sin respuesta, como una conversación que había que tener. Cuando terminaron el desayuno y Bridget ayudó a Sheila a recoger la mesa, Walter carraspeó. «Creo que tenemos que hablar», dijo dirigiéndose a Wendy, «sobre lo que pasó ayer y sobre lo que va a pasar ahora». Wendy asintió. Sabía que esa conversación era inevitable. «Sí», admitió, «pero quiero que Bridget también participe. Esto también la concierne». Bridget, que estaba lavando un plato en el fregadero, se volvió sorprendida. «¿En serio?», preguntó. «Normalmente me dicen que me vaya a mi habitación cuando discuten algo importante». «Eso era papá, cariño», la corrigió Wendy con suavidad. «Él siempre insistía en que no participaras en conversaciones de adultos, pero ya eres lo suficientemente mayor como para entender lo que está pasando, y esta también es tu familia». Bridget sonrió con timidez, pero Wendy vio gratitud en sus ojos. Pasaron al salón, donde había más espacio. Wendy se sentó en el sofá y Bridget se acomodó a su lado, más cerca de lo habitual. Walter y Sheila ocuparon los sillones de enfrente. «Bueno»,
comenzó Walter con la misma voz tranquila y sensata que la noche anterior. Dylan se ha ido, pero tenemos que decidir qué hacer ahora. Wendy respiró hondo, ordenando sus pensamientos. No lo sé, admitió. Nunca pensé que tendría la oportunidad de tomar esta decisión por mí misma. Ya no estás sola, le recordó Sheila. Te ayudaremos, pero la decisión debe ser tuya. Wendy miró a su hija, que escuchaba atentamente cada palabra. Bridget, dijo suavemente, ¿qué opinas de que papá se haya ido? La niña se quedó pensativa, jugando con el borde de su camiseta. No lo sé, dijo finalmente. Tengo miedo, pero ayer tuve más miedo aún. ¿Por qué tenías miedo ayer?, preguntó Walter mirando atentamente a su nieta. Porque papá estaba muy enfadado, respondió Bridget bajando la voz, y tenía miedo de que pudiera hacer daño a alguien, como antes. Wendy sintió que se le encogía el corazón. Abrazó a su hija por los hombros. ¿A qué te refieres, cariño?, preguntó con delicadeza. ¿Cuándo hizo papá daño a alguien? Bridget no respondió de inmediato. En lugar de eso, se levantó y se dirigió hacia la escalera. «Esperen un momento», dijo, y subió rápidamente las escaleras. Mientras no estaba, en la habitación se hizo un silencio sepulcral. Wendy miró a su hija, sintiendo cómo crecía el miedo en su interior. ¿Qué más había visto Bridget? ¿Qué más sabía? Un minuto después, la niña regresó con un pequeño cuaderno forrado en tela con una imagen del cielo estrellado. Se sentó de nuevo en el sofá y puso el cuaderno sobre sus rodillas sin abrirlo. «He empezado a escribir», dijo en voz baja mirando la portada. Cuando se portaba mal con mamá. Porque él siempre decía después que no había pasado nada, que mamá se lo inventaba todo. Y yo quería recordar la verdad. Wendy miró a su hija, incapaz de pronunciar una palabra. Su hija de 12 años llevaba un diario sobre el maltrato que ella misma había intentado ignorar, que había justificado y del que había intentado proteger a su hija, pensando que ella no veía ni entendía nada. ¿Puedo verlo?, preguntó Sheila con suavidad, extendiendo la mano hacia el cuaderno. Bridget asintió y se lo entregó a su abuela. Sheila lo abrió y empezó a hojearlo, con el rostro cada vez más tenso a medida que pasaba las páginas. «Aquí está todo», dijo en voz baja. «Las fechas, las horas, lo que dijo exactamente, lo que hizo». Le pasó el cuaderno a Walter, que hojeó varias páginas y su rostro se oscureció de ira. 3 de febrero, 7 de la tarde. Papá le dijo a mamá que era una vaca estúpida y que ni siquiera sabía hacer una cena decente. Rompió un plato contra la pared. Fingí que estaba haciendo los deberes, pero lo oí todo. Leyó en voz alta, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Wendy se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Todo este tiempo pensó que estaba protegiendo a su hija, pero en realidad Bridget lo había visto y oído todo, cada insulto, cada arrebato de ira, cada momento de humillación. «Perdóname», susurró mientras abrazaba a su hija. «Perdóname por no haberte protegido de todo esto». «No es culpa tuya, mamá», dijo Bridget con firmeza, y en su voz había una sabiduría impropia de su edad. «Tu padre estaba equivocado, tú no». Walter cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa de café. «Bridget», dijo, inclinándose hacia adelante, «eres una niña muy valiente. Lo que has hecho, reunir todas esas pruebas, guardar la verdad, requiere mucho valor». Bridget esbozó una débil sonrisa, claramente orgullosa del elogio de su abuelo. «Solo quería que mamá no pensara que está loca», admitió. Papá siempre le decía que exageraba o se inventaba cosas, y a veces veía que ella empezaba a creerle. Wendy se estremeció al oír esas palabras. Era cierto. Con el tiempo había empezado a dudar de su propia memoria, de su propia percepción. Dylan era tan convincente, tan seguro de sí mismo, que ella empezó a pensar que el problema estaba realmente en ella. Eso se llama
Gaslighting, dijo Sheila mirando a su hija con comprensión. Es cuando alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Es una forma de violencia psicológica. Ahora lo entiendo, asintió Wendy. Pero entonces yo solo pensaba que era demasiado sensible, que lo entendía todo mal, como él decía. No estás loca, mamá, dijo Bridget con firmeza. Papá solo quería que lo creyeras para poder seguir haciendo lo que hace. Walter negó con la cabeza, con los ojos llenos de dolor. De boca de una niña, murmuró. Bridget entiende la dinámica de las relaciones abusivas mejor que muchos adultos. Porque lo he visto todos los días, respondió Bridget con sencillez. Y lo he leído en la biblioteca. La señora Parker, la bibliotecaria, me ayudó a encontrar libros sobre relaciones familiares complicadas. Me dijo que me ayudarían a entender lo que estaba pasando en casa. Y tenía razón. Wendy volvió a abrazar a su hija, sintiéndose a la vez orgullosa de su fortaleza y desesperada porque se hubiera visto obligada a buscar ayuda en otras personas. ¿Qué quieres hacer, Wendy?, preguntó Walter volviendo a la pregunta inicial. ¿Quieres el divorcio? Wendy se quedó pensativa. Divorcio. Esa palabra siempre le había parecido algo inaceptable, algo que no podía permitirse. Dylan le decía a menudo que sin él no sería capaz de hacer nada, que nadie más querría estar con ella, que no podría arreglársela sola en la vida. No lo sé, admitió con sinceridad. Tengo miedo de no poder mantener a Bridget, de no poder pagar la casa, de... Te ayudaremos, la interrumpió Sheila. Puedo volver a trabajar a tiempo completo en la biblioteca. Tenemos ahorros. Y yo todavía puedo trabajar, añadió Walter. Quizá no sea instalando en casas, pero puedo arreglar cualquier cosa. Tendremos dinero. Y yo tengo trabajo, recordó Wendy. Con el ascenso ganaré más. Quizá no tanto como Dylan, pero... Lo conseguiremos, mamá, dijo Bridget, apretando la mano de su madre. No necesito cosas caras, solo quiero que seas feliz. Wendy miró a su familia, a sus padres, dispuestos a apoyarla, a su hija, que había demostrado una fuerza y una sabiduría increíbles, y de repente se dio cuenta de que nunca había estado sola. Simplemente Dylan la había convencido de ello, la había alejado de quienes realmente la querían. Quiero intentarlo, dijo finalmente. Intentar vivir sin él. Ver si puedo volver a ser yo misma. Es una buena decisión, asintió Walter. No hay que tomar decisiones definitivas de inmediato. Primero hay que entender lo que realmente quieres. ¿Y si...? Wendy se titubeó, sin saber si debía hacer esa pregunta delante de Bridget. ¿Y si él no está de acuerdo? ¿Y si insiste en que vuelva? Entonces acudiremos a un abogado, dijo Walter con firmeza. Bridget tiene pruebas de su comportamiento. Tú tienes grabaciones de las conversaciones con tu madre, y yo puedo testificar lo que he visto con mis propios ojos. Y yo también, añadió Sheila. No puede volver así como así y seguir como si nada. Wendy asintió, sintiendo una extraña tranquilidad. Por primera vez en muchos años, tomaba una decisión por sí misma, sin miedo al castigo, sin necesidad de complacer a nadie más. Nos iremos con ustedes unos días, les dijo a sus padres. Nos quedaremos con ustedes hasta que todo se calme. Luego decidiremos qué hacer. Por supuesto, cariño, sonrió Walter, y había tanto amor en su sonrisa que Wendy sintió que algo se sanaba dentro de ella. Nuestra casa siempre estará abierta para vosotros. ¿Y qué pasa con el colegio?, preguntó Bridget, preocupada de repente por los detalles prácticos. No me he traído los libros. Podemos recoger tus cosas antes de irnos, respondió Wendy. O podés faltar unos días. A veces es bueno tomarse un descanso. Bridget miró a su madre con sorpresa. Antes, Wendy nunca le habría propuesto faltar al colegio. Dylan se oponía rotundamente a cualquier tipo de ausencia, incluso por enfermedad. ¿De verdad?, repitió la niña. ¿Puedo faltar al colegio?
Solo unos días, precisó Wendy con una sonrisa. Todos necesitamos tiempo para acostumbrarnos a la nueva situación. La conversación pasó a cuestiones prácticas. ¿Qué llevar? ¿Cómo organizar la mudanza temporal? ¿Cómo explicar la situación en la escuela de Bridget? Wendy sentía que, con cada punto discutido, con cada decisión tomada, se hacía más fuerte y segura de sí misma. Volvía a existir como persona independiente y no como un apéndice de Dylan. Después de comer, cuando Bridget se subió a recoger las cosas necesarias y Sheila se puso a preparar la comida para el viaje, Wendy y Walter se quedaron solos en el salón. «Papá», dijo Wendy en voz baja, «tengo que preguntarte algo. Esas notas, ¿desde cuándo las tienes?» Walter suspiró y su rostro se volvió serio. 2 meses, admitió. Desde el día en que llamaste a tu madre después del incidente de la vasija. Sheila estaba tan asustada por lo que le dijiste que decidió que necesitábamos pruebas, por si acaso. ¿Por si acaso qué?, preguntó Wendy, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Por si te pasaba algo, respondió Walter sin rodeos. Por si cruzaba la línea. Queríamos tener algo que nos ayudara a proteger a Bridget. Wendy asintió con la cabeza, tragando saliva. Sus padres se estaban preparando para el peor de los escenarios, uno en el que ella misma no se atrevía a pensar. «Íbamos a enseñarte las grabaciones en esta visita», continuó Walter. «Incluso si no hubiera pasado nada ayer. Sheila había elaborado un plan. Cómo hablar contigo, qué ayuda ofrecerte. Incluso había encontrado los datos de contacto de un centro de crisis para mujeres, por si tenías que marcharte urgentemente. Solo estábamos esperando el momento adecuado. Y llegó ayer», concluyó Wendy por él. Bridget bajó con una pequeña bolsa de viaje y Sheila salió de la cocina con una bolsa que contenía comida para el viaje y lo que quedaba en la nevera, para que no se echara nada. Walter sacó del coche la pequeña maleta con la que habían llegado Sheila y él, que ahora les vendría bien para las cosas de Wendy. Wendy echó un último vistazo a su casa antes de marcharse. El lugar que durante tantos años había sido como una trampa, ahora era simplemente un edificio del que podía salir libremente. Cerró la puerta con llave y se dirigió al coche, donde la esperaban sus padres y su hija. Walter guardó las cosas en el maletero y se puso al volante. Sheila se sentó en el asiento del copiloto y Wendy y Bridget se acomodaron en la parte de atrás. ¿Listos?, preguntó Walter, arrancando el motor. Wendy miró a su hija, que le agarraba fuerte la mano, y asintió. «Listos», respondió con una seguridad que no había sentido en muchos años. El coche arrancó, alejándose de la casa donde había tanto dolor y dirigiéndose hacia donde les esperaba la esperanza de un nuevo comienzo. Wendy sabía que aún les esperaban muchas dificultades, cuestiones legales, problemas económicos, traumas emocionales que necesitarían tiempo para sanar. Pero, por primera vez en muchos años, sentía que tenía la fuerza necesaria para afrontar esas dificultades, que no estaba sola. Miró el perfil de su padre, la nuca de su madre en el asiento delantero, a su hija acurrucada contra ella, y pensó que eso no era el final de la historia, sino solo el principio, el comienzo del camino hacia la recuperación, hacia la libertad, hacia la curación. Y ese camino, por largo que fuera, ahora no le parecía aterrador, sino esperanzador.